Ángel Negro, Victoria Cleo Andrews. Saga Castile 2. Primera parte. Capítulo 4. Para bien o para mal. Debo advertirte, dijo Tony a la mañana siguiente, durante el desayuno, mientras Gillian dormía aún en el piso de arriba, que el laberinto es más peligroso de lo que parece. Yo en tu lugar dejaría la exploración a los que tienen más experiencia en esas cosas. Eran poco más de las 6, y el alba se parecía terriblemente al crepúsculo, salvo por el platito de bayas azules calientes y el apetitoso despliegue de manjares en el aparador. El mayordomo estaba en su puesto, junto a la exposición de alimentos en recipientes de plata, presto a entrar en acción para servirnos a los dos, sentados a una mesa en torno a la cual hubieran podido acomodarse 8 personas. Yo me sentía aturdida por una sensación de irrealidad. Así había soñado que sería. La ingenua muchacha campesina que yo había sido rondaba a mi lado, estremeciéndose de deleite, disfrutando 10 veces más que la joven que realmente era ahora. Suspicaz, nerviosa, temiendo hacer algo tan grosero que ni Gillian ni Tony quisieran volver a verme. En cuanto a Troy, había decidido no acercarme jamás a él. Era demasiado peligroso. Con cierta vacilación, fui saboreando cada uno de los deliciosos platos que Curtis me puso delante. Verdaderamente el desayuno más maravilloso que yo había tomado en mi vida, y ciertamente el más satisfactorio. Bueno, con esa clase de alimentos en mi interior dándome energías, podría haberme ido corriendo todo el camino hasta el colegio. Luego, me asaltó la sarcástica idea de que quizá la comida era tan buena solo porque yo no había tenido nada que ver con su preparación. Y no tendría nada que ver con la limpieza de cacharros en la cocina. «Ya no le necesitaremos más, Curtis», dijo de pronto Tony. Yo estaba convencida de que era el hombre más desvalido del mundo, incapaz de hacer absolutamente nada para servirse. Parecía encontrar una curiosa satisfacción en mantener constantemente sobre ascuas a Curtis, que permanecía atento a sus leves señas de que hiciera esto o aquello. Cuando el mayordomo se hubo marchado, Tony se inclinó hacia adelante. «¿Qué te parece nuestro desayuno?» «Es delicioso», respondí con entusiasmo. Nunca había saboreado unos huevos tan ricos. «Querida, acabas de compartir uno de los manjares más exquisitos del mundo, las trufas. Pero yo no había visto nada parecido a una trufa, fuera eso lo que fuese». «No importa», dijo, cuando bajé la vista a lo que quedaba de mis huevos, rebozados en salsa y servidos en finas hojuelas doradas. «Ha llegado el momento de que me hables de ti misma. Ayer, cuando veníamos, me pareció ver en tus ojos algo que parecía ira. ¿Por qué te sentías tan indignada cada vez que se mencionaba a tu padre?» «Ignoraba haber dado esa impresión», murmuré enrojeciendo y sintiendo deseos de gritar la verdad. Pero al mismo tiempo, temerosa de decir demasiado. Yo pensaba en su hermano más que en mi padre. Era de Troy de quien quería hablar. Sin embargo, tenía que pensar en mis planes, en mis sueños y también en el bienestar de Keith y de nuestra Jane. Yo sabía que el primer paso hacia su salvación era no arriesgar la mía. Y, con suma precaución, empecé a construirme una nueva infancia hecha de medias verdades. Las únicas mentiras que dije fueron las de omisión. Así que ya ves, la mujer que murió de cáncer no era mi verdadera madre, sino una madre adoptiva llamada Kitty Denison, que me cuidó cuando papá estuvo enfermo y yo no tenía a nadie más. Permaneció inmóvil, como horrorizado ante la noticia de que mi madre había muerto el día en que yo nací. Sus ojos se empañaron y adquirieron una expresión de tristeza. Y luego, le invadió una cólera fría, violenta, amarga. «¿Qué estás diciendo? ¿Que tu padre mintió? ¿Cómo podía una muchacha tan joven, fuerte y sana como tu madre morir de parto sino por negligencia? ¿Estuvo en un hospital? Por Dios todopoderoso, las mujeres no mueren de parto hoy en día». Era muy joven, musité. Demasiado joven quizá para soportar la prueba. Vivíamos en una casa bastante decente, pero el trabajo de papá como carpintero nunca fue constante. A veces, nuestras comidas no eran demasiado nutritivas. No puedo asegurar que se sometiera a revisiones médicas, pues la gente de la montaña no cree mucho en los médicos, prefieren cuidar ellos mismos sus dolencias. A decir verdad, las mujeres de edad como mi abuela eran más respetadas que quienes tenían consulta en la ciudad con una placa de doctor en la puerta. ¿Iba a volverse contra mí por la misma razón que papá? Quisiera que no me culparas de su muerte, como hace mi padre. Sus azules ojos se volvieron hacia las ventanas, que se elevaban hasta el techo, enmarcadas por gruesas cortinas de terciopelo rosa con ribetes dorados. ¿Por qué te quedaste ahí callada ayer?
confirmando con tu silencio las mentiras de tu padre. Me aterrorizaba la idea de que me rechazarais por proceder de un medio tan pobre. Su rápida y fría cólera me sorprendió y me hizo comprender al instante que aquel hombre era otro Cal Denison, fácil de engañar. Continué apresuradamente, sin preocuparme ya de la impresión que producía. ¿Cómo crees que me sentí cuando oí que Gillian y tú esperabais que mi venida aquí fuese solo una visita? Papá me había dicho que mis abuelos estaban encantados de que me quedase a vivir con ellos. Y me entero luego de que se trata solo de pasar una temporada. No tengo ningún sitio a donde ir ya. No hay nadie que me quiera. Nadie. Traté de imaginar por qué mentía papá así, pensando quizá que os preocuparíais más de mi bienestar si creíais que yo estaba todavía desconsolada por la muerte de mi madre. Y en cierto modo, lo sigo estando. Siempre he echado de menos el haberla conocido. Yo no quería hacer ni decir nada que pudiera modificar vuestra disposición a tenerme con vosotros, aunque fuera por poco tiempo. Por favor, Tony, no me hagas volver. Déjame quedarme. No tengo más hogar que este. Mi padre está muy enfermo, aquejado de una terrible dolencia nerviosa que no tardará en matarle, y quería dejarme con mi familia materna antes de que su vida se extinguiera. Su aguda y penetrante mirada permanecía fija en mí, escrutándome. Me humillé interiormente, temerosa de que mi rostro revelase mis embustes. Mi altivo orgullo estaba doblegado. Me hallaba dispuesta a arrodillarme, a suplicar, a llorar y a postrarme completamente. Empecé a temblar de pies a cabeza. ¿Y esa enfermedad nerviosa que tiene tu padre? ¿Cómo la definen sus médicos? ¿Qué sabía yo de enfermedades nerviosas? Nada. Mis pensamientos se desbocaron, aguijoneados por el pánico, hasta que recordé algo que había visto una vez en la televisión, allá en Candlewick. Una película triste. Hubo un famoso jugador de béisbol que murió de ella. No sé pronunciar bien el nombre de esa enfermedad. Traté de no parecer demasiado vaga en mis palabras. Es una especie de parálisis y termina con la muerte. Él tenía ahora entornados suspicazmente sus azules ojos. No parecía en absoluto enfermo. Su voz sonaba muy fuerte. Todos los habitantes de las montañas tienen la voz fuerte. Necesitan hacerse oír sobre los demás. ¿Quién cuida de él ahora que tu abuela ha muerto y tu abuelo está ya senil? El abuelo no está senil, protesté. Es solo que desea tanto que la abuelita esté viva que finge que continúa aún con él. Eso no es estar loco, solo necesidad de que alguien le quiera. Yo llamaría auténtica senilidad al hecho de fingir que los muertos están vivos y hablar con ellos, replicó él con voz desprovista de emoción. Y ya he observado que unas veces le llamas papá y otras padre. ¿Por qué? Papá cuando le quiero, murmuré. Cuando no, padre. Ah, me miró con más interés. Mi voz sonó quejumbrosa, como si estuviese representando un papel a la manera de Fanny. Mi padre siempre me ha culpado de la muerte de mi madre. A consecuencia de ello, nunca me he sentido cómoda con él, ni él conmigo. No obstante, le gustaría verme atendida. Y padre siempre puede encontrar alguna mujer que se entregue devotamente a cuidarle hasta el día en que abandone este mundo. Se hizo un largo silencio mientras consideraba mi información, pareciendo examinarla por todos los lados. Un hombre capaz de conseguir el afecto y la entrega de una mujer aún en su lecho de muerte no puede ser malo. ¿Verdad, Heaven? Yo no conozco a nadie que hiciera lo mismo por mí. ¡Gillian! Me apresuré a exclamar. Oh, sí, Gillian, claro. Se quedó mirándome con aire ausente, hasta que rebullí, turbada, en mi asiento. Estaba calibrándome, juzgándome, sopesando mis aspectos favorables y los desfavorables. Su examen pareció prolongarse como si no fuera a terminar nunca. Incluso mientras hacía una breve seña y aparecía Curtis para limpiar la mesa, desapareciendo luego. Finalmente, habló. Supongamos que tú y yo hacemos un pacto. No le revelaremos a Gillian que tu madre murió hace tanto tiempo, pues esa información le dolería mucho. Tú le has hecho creer que Leigh tuvo 17 años de felicidad con tu padre y sería una pena decirle ahora otra cosa. No es muy estable emocionalmente. Ninguna mujer puede ser estable cuando toda su felicidad depende de permanecer joven y bella, pues esto no puede durar eternamente. Pero mientras conserva aún algo de su juventud, por efímera que sea, hagamos tú y yo lo que podamos para que viva dichosa. Sus penetrantes ojos se entornaron antes de continuar. Si te doy un hogar y cuanto ello implica, educación,
vestidos adecuados y todo lo demás, esperaré algo a cambio. ¿Estás dispuesta a dar lo que pida? Con expresión pensativa y ojos entornados, esperó, mientras yo lo miraba. Mi primer pensamiento fue de victoria. Podía quedarme. Luego, mientras me observaba atentamente, empecé a sentir la impresión de que Tony era un gato gordo y enorme, y yo un pobre ratoncillo sobre el que se disponía a abalanzarse. ¿Qué pedirás? Me dirigió una breve sonrisa en la que latía un cierto regocijo. Haces bien en preguntarlo, y me alegra que tengas sentido de la realidad. Tal vez hayas averiguado ya por ti misma que todas las cosas tienen un precio. Creo que no te voy a pedir nada que no sea razonable. En primer lugar, exigiré de ti una obediencia absoluta. Cuando tome decisiones respecto a tu futuro, no las discutirás. Las aceptarás sin rechistar. Yo quería mucho a tu madre, y lamento que no esté viva, pero no te voy a hacer entrar en mi vida para que me traigas complicaciones. Entiéndelo bien desde ahora. Si me creas problemas, o se los creas a mi mujer, te haré volver por donde has venido sin el menor pesar, pues te consideraré una necia desagradecida, y los necios no merecen una segunda oportunidad. Abrió los ojos y me miró fijamente. Para darte una idea de las decisiones que tomaré por ti, empecemos por el hecho de que yo decidiré el colegio y la universidad a que asistirás. Elegiré también tus ropas. Detesto cómo se visten las chicas de hoy en día, echando a perder lo mejor de sus vidas con prendas vulgares, poco refinadas, y los cabellos revueltos y descuidados. Tú vestirás como vestían las jóvenes cuando yo iba a Yale. Supervisaré los libros que leas y las películas que vayas a ver. No es que yo sea un mojigato, pero pienso que si se llena uno la cabeza de basura, no consigue más que asfixiar los maravillosos ideales y pensamientos que la mayoría de nosotros tenemos cuando somos jóvenes. Me reservaré la aprobación final de los chicos con los que salgas y cuándo has de salir. Esperaré que seas siempre cortés conmigo y con tu abuela. Gillian establecerá sus propias reglas, estoy seguro, pero en estos momentos voy a fijar yo unas cuantas. Gillian duerme todos los días hasta el mediodía. Su descanso de belleza le llama a ella. No la molestes nunca. A Gillian no le gusta estar con gente aburrida y pelma, por lo tanto, no traigas a nadie así a esta casa. Y tampoco hables de nada desagradable en su presencia. Si tienes problemas escolares, sanitarios o sociales, expónmelos a mí en privado. Será mejor que nunca menciones el hecho de que los años van pasando, ni te refieras a acontecimientos de otro tiempo o a sucesos tristes que leas en los periódicos. Gillian se las ha arreglado para acondicionarse como un avestruz, metiendo la cabeza en la arena siempre que surgen problemas de otras personas. Deja que practique sus juegos de protección. Cuando sea preciso, seré yo quien introduzca su cabeza en la realidad, no tú. Mientras permanecía sentada allí, ante la alargada mesa, experimentaba la vehemente impresión de que Townsend Anthony Tatterton era un hombre cruel e implacable que me utilizaría a mí, como sin duda utilizaba a Gillian, para cualquier objetivo que considerase oportuno. Sin embargo, no tenía la menor intención de rechazar su oferta de dejarme vivir allí y enviarme a la universidad. Mi corazón aceleraba jubilosamente sus latidos hacia ese maravilloso día en que obtendría mi título. De momento, solo eso parecía deseable. Me levanté y traté de hablar sin que me temblara la voz. Mr. Tatterton, siempre he sabido que mi futuro estaba aquí, en Boston, donde puedo asistir a los mejores colegios y prepararme para una vida mejor que la que mi madre encontró viviendo en las montañas de Virginia Occidental. Lo que más deseo es terminar la escuela superior e ir a un colegio de la Ivy League que me haga sentirme orgullosa de mí misma. Necesito desesperadamente experimentar este orgullo. Quiero volver algún día a Winner Row para que todos los que me conocieron cuando era pobre vean lo que he conseguido llegar a ser. Pero no sacrificaré mi honor ni mi integridad por lograr ninguna de esas cosas. Sonrió como si me considerase ridícula por mencionar el honor y la integridad. Me alegra oírte tomar en consideración esas cosas, aunque sabía por tus ojos que así sería. Sin embargo, esperas mucho de mí.
Yo solo te pido obediencia. Me parece que se esconden muchas cosas bajo esa simple petición. Sí, quizás, admitió, sonriendo agradablemente. Mi mujer y yo somos influyentes en nuestros propios círculos y no queremos que nada empañe nuestra reputación. Podrían presentarse aquí algunos miembros de tu familia y eso resultaría embarazoso. Tengo la impresión de que tu padre y tú no os tenéis demasiado afecto. Al mismo tiempo, tú te muestras protectora respecto a él y a tu abuelo. Y por lo que ya sé de ti, te adaptas rápidamente. Sospecho que a la larga acabarás siendo más bostoniana que yo mismo, que nací aquí. Pero no deseo que aparezca jamás por aquí ninguno de tus rústicos parientes, ni de tus antiguos amigos de Virginia Occidental. Oh, eso era pedir demasiado. Yo había proyectado contarle toda la verdad más adelante, cuando me hubiera ganado su confianza y su aprobación. Hablarle de cuando padre tuvo la sífilis aquel terrible otoño en que Sara dio a luz un niño muerto deforme y murió la abuelita. Sara se marchó y nos abandonó a sus 4 hijos y a mí en aquella choza de la montaña para que nos arreglásemos como pudiéramos. Y luego aquel espantoso invierno en que nos vendió. Nos vendió a personas que nos maltrataban. ¿Y cómo podía yo invitar a Tom a que viniera aquí de visita, o a Fanny, y mucho menos a Keith y a nuestra Jane? Cuando encontrase a Keith y a nuestra Jane... Sí, Heavenly, quiero que rompas tus lazos familiares, que te olvides de los Castile y te conviertas en una Tatterton, como hubiera debido hacer tu madre. Ella huyó de nosotros. Escribió una vez. Solo una. ¿Oíste mencionar a alguien en alguna ocasión por qué no escribía a su casa? Yo tenía los nervios en tensión. Él era el único que sabía más que la abuelita, que el abuelo, e incluso que mi padre. ¿Cómo iban a saberlo a menos que ella lo dijese? Pregunté con resentimiento. Por lo que pude escuchar, nunca habló de su casa, salvo para decir que venía de Boston y que jamás iba a regresar. Mi abuelita suponía que era rica, pues llevaba consigo vestidos muy bonitos y un pequeño joyero de terciopelo, y sus modales eran muy elegantes. Por alguna razón, no dije nada acerca de la muñeca retrato que había escondido en el fondo de su única maleta. ¿Dijo a tu padre que no regresaría nunca? Preguntó con aquella voz tensa y extraña que revelaba que se hallaba afectado. ¿A quién se lo dijo? Pues no lo sé. Abuelita quería que regresase al lugar de donde había llegado antes de que las montañas la matasen. ¿La mataron las montañas?, preguntó, inclinándose hacia adelante y mirándome fijamente. Yo había supuesto que perdió la vida a consecuencia de unas inadecuadas atenciones médicas. Mi voz adquirió entonaciones que me recordaron a la abuelita y a lo asustada que me hacía sentirme. Algunos dicen que no hay nadie que pueda vivir bien en nuestras montañas a menos que haya nacido y se haya criado en ellas. Hay allí sonidos que nadie puede explicar, como el de lobos aullando a la luna, cuando los científicos dicen que los lobos grises desaparecieron hace tiempo de nuestra región. Sin embargo, todos los oímos. Tenemos osos, linces y jaguares. Nuestros cazadores vuelven contando haber visto pruebas de que los lobos grises continúan viviendo en nuestras cumbres. No importa que los veamos o no, ya que sus aullidos, transportados por el viento, nos despiertan durante la noche. Somos dados a toda clase de supersticiones, a las que yo procuraba no prestar atención. Tonterías, como que tienes que dar 3 vueltas en redondo al entrar en casa para que los diablos no te sigan al interior. Sin embargo, los forasteros que vienen a nuestra zona enferman con facilidad y no suelen recuperarse nunca. A veces no les pasa nada, pero se vuelven taciturnos, pierden el apetito, adelgazan en exceso y luego les llega la muerte. Tenía los labios tan apretados que se le había formado una línea blanca junto a ellos. ¿Las montañas? ¿Winnerow está en las montañas? Winnerow está en un valle, lo que los lugareños llaman una potshie. Toda mi vida he procurado no hablar como ellos. Pero el valle no se diferencia en nada de las montañas.
El tiempo permanece detenido allá, en un sitio y en otro, y no como se detiene para Gillian. La gente envejece con mucha rapidez. Bueno, mi abuelita nunca tuvo una borla de polvos, y mucho menos un frasco de esmalte para las uñas. «No me digas más», exclamó él con cierta impaciencia. «Ya he oído bastante. ¿Y por qué diablos iba a querer volver allá una chica inteligente como tú?» «Tengo mis propias razones», respondí obstinadamente, levantando la cabeza y sintiendo en los ojos el escozor de las lágrimas. No podía decirle lo ardientemente que deseaba realzar el apellido de Castile y darle algo que nunca había tenido: respetabilidad. Lo haría por mi abuelita, de modo que permanecía en pie, en tanto que él seguía sentado. Durante un rato, que me pareció eterno, continuó en su asiento, con sus elegantes y bien cuidadas manos bajo la barbilla, sin decir nada. Luego las bajó y empezó a tamborilear sobre el terso mantel blanco y sobre mis nervios. «Siempre he admirado la sinceridad», dijo al fin, con expresión serena e inescrutable en sus azules ojos. «Es siempre la mejor postura cuando no se sabe si una mentira servirá a los propios propósitos. Por lo menos presenta uno limpiamente su caso y, si fracasa, puede conservar su ifusa». Me dirigió una breve y regocijada sonrisa. «Unos 3 años después de que tu madre se fuera de aquí, la agencia de investigación que yo contraté para que la encontrase descubrió finalmente su pista hasta Winner Row. Dijeron a los detectives que vivía fuera de los límites de la ciudad y que los que nacían o morían en el condado no solían figurar en los registros de esta. Pero muchos habitantes de Winner Row se acordaban de una bella muchacha que se casó con Luke Castile. Mi detective trató incluso de encontrar su tumba para tener constancia del día en que falleció, pero nunca halló una sepultura en cuya lápida figurase su nombre. Hace tiempo que yo sabía que no volvería nunca. Cumplió su palabra. ¿Eran lágrimas lo que veía en sus ojos? ¿La había amado a su manera? ¿Puedes decir sin faltar a la verdad que ella amaba a tu padre, Heaven? Por favor, piensa bien en ello. Es importante. ¿Cómo iba yo a saber nada de lo que ella sentía, aparte de lo que siempre había oído? Sí, eso había dicho la abuelita, que ella le había amado, porque nunca le mostró su lado cruel y odioso. Deja de interrogarme acerca de ella, exclamé sintiéndome acosada y a punto de derrumbarme. Toda mi vida se me ha culpado de su muerte, y creo que ahora estás tratando de atribuirme también algo más. Dame una oportunidad, Tony Tatterton. Seré obediente, estudiaré de firme. Haré que te sientas orgulloso de mí. ¿Fue esto que yo dije lo que le hizo sepultar la cabeza entre las manos? Yo quería que odiase a mi padre por matarla, tanto como le odiaba yo. Quería que se comprometiera conmigo a una decisión común de venganza. Y con esa expectativa esperé, temblorosa. ¿Juras obedecer mis decisiones?, preguntó, levantando rápidamente los entornados ojos. Sí. Entonces no volverás a utilizar el laberinto, ni a buscar oportunidades para visitar a mi hermano menor, Troy. Contuve el aliento. ¿Cómo lo sabías? Se curvaron sus labios. Porque él me lo dijo, muchacha. Se hallaba muy excitado con respecto a ti, por lo mucho que te pareces a tu madre, en lo que recuerda de ella. ¿Por qué no quieres que le vea? Meneó la cabeza, con expresión ceñuda. Troy tiene sus propias aflicciones, que pueden ser tan fatales como la enfermedad de tu padre. No quiero que te contamines con ellas. Aunque nada de lo que él tiene es contagioso, no entiendo. Repuse con una sensación de desamparo, profundamente conmovida al saber que él podría estar enfermo, muriéndose. Claro que no entiendes. Nadie entiende a Troy. ¿Has visto alguna vez un joven más atractivo? No, claro que no. ¿No parece extraordinariamente sano? Sí, claro que sí. Sin embargo, está demasiado delgado. No ha dejado de estar enfermo intermitentemente desde que nació, cuando yo tenía 17 años. Haz lo que te digo. Por tu propio bien, deja en paz a Troy. No puedes salvarle. No hay quien pueda hacerlo.
¿Qué quieres decir con eso de que no puedo salvarle? ¿Salvarle de qué? De él mismo, respondió secamente, al tiempo que agitaba la mano para desechar el tema. Bien, Heaven, siéntate. Vayamos al grano. Yo te proporcionaré aquí un hogar, te equiparé como a una princesa y te enviaré a los mejores colegios. A cambio de todo lo que haré por ti, tú harás solo un poco por mí. Primero, como he dicho antes, no dirás nunca a tu abuela nada que pueda causarle dolor. Segundo, no verás a Troy en secreto. Tercero, no volverás a mencionar jamás a tu padre, ni por su nombre ni aludiendo a él de ninguna otra manera. Cuarto, te esforzarás al máximo por olvidar tu origen y te concentrarás solo en perfeccionarte. Y quinto, a cambio de todo el dinero que invierto en ti, y por tu bien, me darás el derecho a tomar todas las decisiones importantes de tu vida. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de decisiones importantes? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero, muy bien, no estás de acuerdo. ¿Quieres escurrir el bulto? Prepárate para marcharte después del día de Año Nuevo. No tengo a dónde ir, exclamé consternada. Puedes divertirte durante los 2 próximos meses y luego nos separaremos. Pero no pienses que para cuando llegue ese momento, te habrás ganado a tu abuela, hasta el punto de que ella te facilite dinero suficiente para ir a la universidad, pues no controla el dinero que Cliff le dejó. Lo controlo yo. Tiene todo lo que necesita, yo me ocupo de ello, pero no sabe administrar el capital. Yo no podía dar mi consentimiento a algo tan monumental como que él tomara las decisiones por mí. No podía. Tu madre se proponía asistir a un colegio femenino que es el mejor de la región. Todas las chicas adineradas suspiran por ir a él, con la esperanza de encontrar allí al joven adecuado con el que poder casarse más tarde. Deseo que tú también encuentres allí el hombre de tu vida. Hacía tiempo que lo había encontrado, Logan Stonewall. Tarde o temprano, Logan me llevaría con él. Me perdonaría, comprendería que yo había sido una víctima de las circunstancias, lo mismo que eran víctimas Keith o nuestra Jane. Me mordí el labio inferior. La vida brindaba muy pocas oportunidades como la que él me estaba ofreciendo. En aquella casa tan grande, con las ocupaciones que él tenía en la ciudad, que le mantendrían alejado de mí con frecuencia, rara vez nos veríamos. Y yo no necesitaba a Troy Tatterton en mi vida, habida cuenta de que no tardaría en ver de nuevo a Logan. Me quedaré, acepto tus condiciones. Me dedicó su primera sonrisa realmente cálida. Muy bien, sabía que tomarías la decisión acertada. Tu madre hizo todo lo contrario cuando se marchó. Y ahora, para simplificar lo que podría desconcertarte y ahorrarte el tener que andar husmeando, Gillian tiene 60 años y yo, 40. Gillian tenía 60 años y la abuelita solo contaba 54 cuando murió y aparentaba 90. Oh Dios, resultaba dolorosamente enternecedor. Pero yo no sabía qué hacer ni qué decir y el corazón me latía acelerada y violentamente. Luego, me invadió una oleada de alivio que me permitió respirar, relajarme e incluso esbozar una trémula sonrisa. Todo acabaría saliendo bien. Algún día volvería a reunir a Tom, Fanny, Keith y nuestra Jane bajo mi mismo techo. Pero eso podía esperar hasta que yo adquiriese un firme control de mi futuro. Winterhaven tiene una lista de espera kilométrica, pero estoy seguro de que puedo mover ciertos hilos para hacerte entrar. Es decir, si eres buena estudiante, tendrás que someterte a una prueba para determinar tu nivel. Hay chicas de todo el mundo deseando asistir a Winterhaven. Vamos a ir de compras tú y yo, y dejaremos que Gillian se ocupe de sus propios asuntos. Necesitarás ropa de invierno, abrigos, botas, sombreros, guantes, batas, todo. Estarás representando a la familia Tatterton, y nosotros tenemos ciertos niveles con arreglo a los cuales debes vivir. Necesitarás una asignación económica para que puedas alternar con tus amigos y comprar cuanto se te antoje. Estarás bien atendida. Yo había caído en un estado de fascinación, prendida en esta seductora fantasía de riqueza en la que podría comprar todo lo que quisiera. Y la educación universitaria que siempre había estado tan lejana se hallaba de pronto cerca, al alcance de la mano. Esa mujer que has mencionado, Sarah, la muchacha con la que tu padre se casó poco después de la muerte de Leigh, ¿cómo era? ¿Por qué quería saber eso? Había nacido en las montañas, era alta, huesuda, tenía el pelo rojizo y los ojos verdes. No me interesa su aspecto. ¿Cómo era? Yo la quise hasta que se volvió contra... Iba a decir contra... Patrice, pero me interrumpí bruscamente. Yo la quise hasta que se marchó porque averiguó que papá se estaba muriendo.
Debes eliminar el nombre de Sara de tus labios y de tu memoria. Y esperar no volver a verla más. No sé dónde está. Me apresuré a decir, sintiéndome extrañamente culpable, deseando defender a aquella mujer que se había esforzado, aunque hubiera fracasado. Eben, si hay algo que he aprendido en 40 años, es que las malas simientes tienen tendencia a reaparecer. Me quedé mirándole, llena de presentimientos. Una cosa más, Eben. Al convertirte en miembro de esta familia, tienes que renunciar a tu pasado. A cualesquiera amigos que puedas haber hecho allí. Cualesquiera primos, tías o tíos. Te fijarás objetivos más altos que limitarte a ser una maestra de escuela más que se entierra en las montañas, donde nada mejorará hasta que aquellas personas decidan que quieren mejorar. Vivirás conforme al nivel de los Tatterton y los Bamborín, que no son ciudadanos corrientes, sino excepcionales. Nosotros nos comprometeremos personalmente, no solo en palabras, sino también en hechos, y eso se refiere a los dos sexos. ¿Qué clase de hombre era él para exigir tanto? Frío y ruin pensé esforzándome por ocultar mis verdaderos sentimientos, aunque experimentaba deseos de revolverme y decirle lo que pensaba de unas restricciones tan crueles. Y adiviné, o así lo creí entonces, qué era lo que le había impulsado a mi madre a huir. Aquel hombre cruel y exigente. Luego, como la verdadera Castile que era, una idea artera y solapada se infiltró en mi mente. Ni siquiera Tony Tatterton podía leer mis pensamientos. Él no sabría qué cartas escribía yo a Tom y Fanny. Si quería ser un dictador, bien, que lo fuese. Yo jugaría mi propio juego. Incliné humildemente la cabeza. Lo que tú digas, Tony. Y con la espalda recta y la cabeza erguida, me dirigí hacia la escalera. Amargos pensamientos me invadían al compás de mis pasos. Cuanto más cambiaban las cosas, más idénticas permanecían. Tampoco aquí me querían,